Ahí hay sillas. ¿Me dicen cuándo? ¿Ya está? Sí. Bueno, buenas noches. Es la segunda reunión del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires y la sexta vez en la que el club recibe a la Semana del Editor de la Fundación TIPA, con la cual estamos asociados para esta actividad. Todos los años hay editores y traductores que vienen invitados por la Fundación y que pasan por acá para charlar un poco y discutir un poco más sobre las cuestiones que nos interesan a todos. Para quienes no hayan venido nunca al club, el club funciona desde hace 7 años. Nos reunimos en el Centro Cultural de España desde marzo a noviembre a razón de una vez por mes. Además de eso hay un blog donde todos los días sumamos información dedicada al mundo de la traducción, al mundo editorial ligado a la traducción y luego también a la lengua castellana, porque tratamos de dar cuenta de las polémicas, discusiones y distintos enojos que mantenemos las distintas provincias del castellano, que para nuestros amigos extranjeros no hablantes de castellano del día de hoy, les informamos, no es una única lengua, sino muchas. Aparte de eso, nosotros todas estas reuniones las grabamos, ustedes las pueden ver online directamente cuando tienen lugar, o si no, hay un canal de YouTube donde el Centro Cultural de España las cuelga, o sea que están los 7 años de reuniones ahí, las pueden consultar cuando quieran. Ha pasado la gente más diversa y se ha hablado de los más diversos temas. Alguna gente ha pasado más de una vez. Tratamos de que hable no de lo mismo, aunque en algunas oportunidades hemos fracasado. Bueno, independientemente de eso, este es un mes bastante particular, y la primera semana de mayo, justamente por no solamente la Feria del Libro, sino un montón de actividades que hay alrededor. Les informo muy rápidamente que, por ejemplo, el jueves de la semana pasada, en el Museo del Libro y de la Lengua, se abrió una gran exposición dedicada a la traducción en la Argentina. Esta exposición dura desde el jueves de la semana pasada hasta el mes de julio, y todos los jueves hay una mesa en la que participan distintos intervinientes para tratar las cuestiones más diversas. El Club de Traductores va a tener una mesa ahí el 14 de mayo, donde vamos a estar con Mariana Dimopoulos, traductora del alemán, Andrés Ehrenhaus, traductor del castellano, del castellano. Bueno, Andrés Ehrenhaus él vive en España, entonces traduce el castellano, el de Argentina a España. De hecho lo hizo, el canalla. Entonces, bueno, ahí va a haber una mesa, pero están invitados no solamente a esa, sino a todas las otras. Va a haber alguna sobre traducción de clásicos, y va a haber una que es muy importante y muy especial, dedicada a la ley de traducción, que, como ustedes saben, o los que no lo saben se enteran ahora, está dando vueltas por ahí, esperando su tratamiento parlamentario, y mientras tanto hay toda una serie de discusiones en muy diversos foros. Perdón, ahí está el micrófono ahí de mano. ¿Se lo pueden pasar un segundito, Andrés, para que pases el aviso de la mesa justamente que tiene que ver con... no, la del Museo de la Lengua, bueno, las dos mesas que tienen que ver con ese tema. Sí, por favor, trata de ser sintético. Bueno, voy a contarles una película que fui a ver. No, de hecho hay más de dos. Justamente ahora estábamos hablando con Julia en la Feria del Libro el jueves a las 12, ¿verdad? Hay una mesa sobre formación que tiene mucho que ver, formación de grado y de posgrado de traductores, que tiene mucho que ver con la ley. Después, al día siguiente, el viernes 24, hay otra mesa en el SPET,
en Lenguas Vivas, sobre una frase que tiene que ver justamente con la formación, que es quizás una de las piedras angulares de la ley, y está en discusión el tema ese de cómo se tiene que formar un traductor y si necesita estar formado académicamente o no. Y está gente que, digamos, de todas las tendencias presente en esa mesa, gente que critica precisamente ese postulado de la ley, gente que lo defiende, etc. Eso es el viernes 24 en el SPET, a las 7 de la tarde. Y después está la mesa del Museo de la Lengua el 30 de abril, un viernes, no, ¿es viernes? ¿Qué día es? El 30, no sé qué día es, a las 7 también de la tarde. Jueves 30 de abril. Jueves 30 de abril. Y esas tres son las que tienen que ver específicamente con la ley de protección de la traducción y los traductores. Bien. Ya está. Ahora quería decir, saludar a mi mamá y esas cosas, no. Bueno, el último aviso antes de empezar con esta mesa propiamente dicha, es un aviso placentero. El sábado a las 7:30 en la librería Norte, que queda en la avenida Las Heras, casi llegando a Uriburu, entre Uriburu y Pueyrredón, va a haber una lectura bilingüe y charla con el poeta y escritor galés Richard Wynne. Por supuesto que esto es absolutamente gratuito. Richard Wynne es un escritor excelente y aparte de ser un escritor excelente, es un muy buen traductor de literatura en lengua castellana. Está armando una gran antología de poesía latinoamericana para publicar el año que viene en Gran Bretaña. Pero aparte de todo eso, bueno, tradujo un montón de gente, tanto españoles como latinoamericanos, realmente es un muy buen escritor. Dentro de un rato, cuando termine su lectura, probablemente va a venir acá uno que se parece a Liam Neeson, petizo y con cara de dormido. Ese es Richard Wynne. Bueno, están invitados también a esa actividad. Y ahora ustedes. Bueno, todos los años lo que hacemos en esta mesa es ocuparnos fundamentalmente de saber un poco qué es lo que pasa en los países de nuestros invitados en los distintos aspectos vinculados a la traducción. Esto no es una conferencia, esta es una charla totalmente informal. Vamos a empezar con algunas preguntas y respuestas y luego les pido que por favor, en la medida que así lo deseen, intervengan. Para intervenir, teniendo en cuenta que todo esto está siendo grabado, Cristina Kirchner lo ve en forma sistemática en la residencia de Olivos, esperen a recibir el micrófono porque si no, no se escucha una parte y la gente que después ve las filmaciones se queda sin saber cuál es la pregunta o le falta una parte del discurso. Entonces, participen activamente, si no lo hacen yo voy a designar quiénes son los candidatos, y eso es peor, pero esperen el micrófono. Bueno, Ilide, Cristín, seguramente ustedes, los que forman parte de la delegación las conocen. Tenemos una excelente traductora italiana con un larguísimo abolengo y un montón de pergaminos. Y tenemos una traductora alemana que aparte de ser traductora también tiene una agencia de traducción, con lo cual vamos a tener una cantidad de datos también por ese lado. Entonces, la primera pregunta que yo les haría directamente, así a rajatabla, es ¿cuál es la situación del traductor en sus respectivos países, el traductor literario? ¿Quieres empezar? ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo quieras? Bueno, la situación de los traductores en Alemania es mejor que hace unos años porque tenemos una asociación de traductores literarios bastante poderosa, bastante fuerte, que está muy activa y que está en discusión, en negocios con las editoriales.
sobre todo respecto a los honorarios de los traductores. ¿De qué manera protege los honorarios de los traductores, por ejemplo, esa asociación? Bueno, hay no sé cómo se dice en castellano, pero hay un marco dentro de que tendrán que estar Las tarifas. las tarifas, sí. Y eso es una cosa muy nueva. Existe desde hace como un año y bueno, no es fija, pero no es obligada, pero la mayoría de las editoriales grandes y también algunas pequeñas se obligaron a respetar estos marcos. Cuando vos hablas de estos marcos, ¿cómo se cobra en Alemania? Digamos, en Argentina, por ejemplo, la forma más común es cobrar por millar de palabras. ¿En Alemania de qué manera se calcula? Se calcula por página. ¿Por página? Sí, una página más o menos son entre 1.700 y 2.000 pulsaciones. Ajá. Más o menos. ¿Y cuánto se está pagando una página? ¿Entre qué y qué oscila? Digamos que es entre 15 euros y 20, pero también hay traductores que trabajan por 13 euros, 12 euros, aún peor, lo que no vemos con mucho placer, claro, pero eso hay también. Y más de 21 euros creo que casi no hay. Y normalmente todos los traductores, me imagino yo, firman un contrato para hacer sus traducciones. Sí. ¿Y los contratos estipulan tiempos de explotación de la traducción? Sí, claro. ¿O no hay una cesión de derechos permanente? Se renueva cada vez para cada proyecto. Sí. Claro. Perfecto. ¿Cómo es en el caso de Italia, Ilide? En el caso de Italia, bueno, la situación es peor que en Alemania, seguro. No tenemos un contrato concordado entre autores y asociaciones de traductores. Tenemos dos asociaciones distintas. Una es AITI, Asociación Italiana Traductores e Intérpretes, y es una asociación que, bueno, como cubre un campo tan ancho de trabajo, no es tan activa en el sector específico de los traductores. No quiere ser una crítica, es que tienen mucho que hacer en el campo de los traductores editoriales. Y Strade, Sindacato Traduttori Editoriali, que es un sindacato nuevo conectado con la CGIL, que sería la Confederazione Generale del Lavoro, o sea, de izquierda, y que nació desde hace pocos años y que tiene problemas como, creo que esa conexión con un partido, con una colocación política bien precisa, le impide en parte trabajar de manera efectiva con todos los traductores editoriales. La crisis complicó muchísimo las cosas y... Perdón, ¿cuál de todas las crisis? Bueno, para nosotros la última, no sé, la última que llegó, aunque, por ejemplo, creo que se puede hablar de crisis para los traductores en los años 80, a partir de los años 80 con el outsourcing, todas las editoriales, empezó un proceso de concentración editorial, todas las editoriales empezaron a despedir los que trabajaban dentro de la editorial y se creó como un mundo de trabajadores de las editoriales que en realidad son colaboradores externos, que ganan cuanto los traductores, sino menos. Ahora, con la crisis que llegó desde hace 4 o 5 años y con una mayor concentración editorial, se ha vuelto a despedir un montón de gente dentro de las editoriales de niveles más altos, porque de los niveles bajos ya no había mucho que despedir. O sea, quedaba muy poca gente, que eran más como project manager o directores editoriales. O sea, la generación que tiene alrededor de los 50 años, bueno, muchos han sido despedidos y han sido sustituidos por personas, editors alrededor de 30 años con contrato
que no son contratos permanentes, sino de colaboración externa. No sé si es un proceso solamente italiano, pero en Italia es realmente ha bajado mucho la calidad del trabajo, y la situación de los traductores, que era bastante mala, francamente, ahora en comparación con la situación, por ejemplo, de los correctores externos que colaboran de vez en cuando y que los pagan menos que los traductores, no es tan mala. O sea, es mala en absoluto, pero no tan mala si te pones a comparar. Y eso ha significado también como un cambio en las relaciones. O sea, que cuando yo empecé a trabajar en la segunda mitad de los años 80, el corrector, la persona con que yo hablaba en la editorial, tenía poder. O sea, estaba ahí con contrato permanente, elegía a los traductores y tenías que de alguna forma arreglártela, para apañártela, para trabajar con él, ¿no? Y ahora, en realidad, tu trabajo, yo entrego una traducción y la traducción la corrige una persona que a veces yo no sé quién es, y regresa a la editorial y el project manager de la editorial me la devuelve, porque yo, bueno, trabajo desde hace muchos años y no firmo contratos si no me dicen que que puedo leer las galeradas, porque no quiero que salga una traducción mía sin ver las galeradas, pero en realidad se ha vuelto tan rápido y tan, como puedo decir, industrial el trabajo, y tan que se ha bajado mucho la calidad, y las personas con que te corrigen una traducción muchas veces no sabes quién es, y muchas veces es en una posición más baja de la tuya, en el sentido de que tienes menos experiencia, no tiene un sueldo más bajo, o sea, lo pagan menos. Y bueno, es una situación difícil. Todo el trabajo intelectual en Italia es en una situación difícil. A pesar de eso, de lo que decía sobre traducción editorial o traducción literaria, no sé cómo llamarla, el trabajo del traductor literario se ha puesto muy de moda, y hay montones de jóvenes que quieren ser traductores literarios. De ahí nacieron muchos cursos. Hablaban de formación. Por ejemplo, en 2004 la universidad decidió aceptar la traducción como materia universitaria, como sector. Y eso significó como, no sé, 30, 35, bueno, si no son 35, son 28 o 40, no sé, porque cambia continuamente, cambia muy rápido. Significó un número muy grande de cursos en traducción literaria de posgrado normalmente, en muchas universidades italianas, donde dan clases académicos que han traducido casi nada, porque la traducción hasta ahora no es un título para las oposiciones académicas, pero cuando se va a dar clase, como están ahí, claro, dan clase ellos. Y a veces los traductores literarios se llaman a traductores literarios para dar un mínimo de información profesional. Y eso es un gran límite para los cursos universitarios. Paralelamente nacieron muchos cursos en editoriales pequeñitas e independientes, cursos para llegar a ser, para aprender a ser corrector, gráfico, y también para ser traductor, que son mucho más profesionalizantes, pero son cursos que tienes que pagar más porque es una forma de, se financian solos, ¿no? Y bueno, y no tienen, claro, una estructura, puedo decir, no tiene la estructura de un curso académico, o sea, claro, la tradición, todo lo que significa un curso académico. Y no quisiera, ya he hablado muchísimo. No, para mantener la simetría, y aparte también para que todos podamos hacernos una ubicación, ella nos hablaba de cómo se medía y la plata. ¿Podés darnos ese dato? Sí, bueno, como decía, como muchos jóvenes quieren ser traductores, muchos jóvenes traducen hasta gratis. O sea, para hacerse un currículum. Y esto es un problema para los traductores más viejos también, ¿no? Y además, bueno, con la crisis se bajaron las tarifas de los traductores. Así que la situación no es muy buena. No sé decir
cuál es el mínimo, como el mínimo es gratis, ¿no? Pero hay gente que traduce como forfait, no sé, un libro, 500 euros, por ejemplo. Tarifas normales, o sea, que las editoriales dicen sin que le dé vergüenza, son desde los 8, 10 euros por página, una página de 2000 tipos, hasta, no sé, 20 y pico, pero para que te den 20 y pico por página, tienes que traducir grandes autores para editoriales que tienen un público muy refinado. O sea, si traduces para Delphi, que es, no sé, como la Gallimard o como la Gallimard italiana, o traduces para los Meridiani Mondadori, que es como la Pleiad. Entonces sí, porque sus lectores son muy refinados y requieren un buen nivel de traducción. Pero es se dice un nicho. Sí. Es un nicho, ¿no?, de mercado. Y los italianos están leyendo menos con la crisis. La política de las editoriales fue de esos managers que llegaron en los años 80, fue de publicar bestseller, intentar adivinar cuál es el bestseller, y no hicieron una política de crecimiento cultural del lector italiano. Y con muchas otras, bueno, cosas, la edición electrónica, los videojuegos y las series norteamericanas que se descargan, o sea, todo lo que pasa en todo el mundo. Bueno, y la crisis bajaron los lectores, o sea, los lectores fuertes, lo que no sé si es una expresión italiana. Lector fuerte es un lector que lee como, no sé, ahora no quisiera equivocarme porque estoy bastante hecha polvo. Llegué anteayer y el jet lag me pegó duro. Pero me parece que son como 10 libros al año, 12 libros al año, un libro al mes más o menos. Sí, me dice que sí. Annalisa Lottini me dice de Giunti, del grupo editorial Giunti, me dice que sí. Se quedó más o menos constante, ¿no? Pero esto es. Y siguiendo con la cuestión de las simetrías, en Alemania, ¿cómo se llega a ser un traductor literario? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a ser un traductor literario? Bueno, ¿se entiende? Hay una formación universitaria para hacerse traductor literario, pero creo que hay dos sitios, dos universidades en Alemania donde se puede hacer eso, y es una formación muy teórica. Por eso, pues casi se puede decir que no hay una formación para hacerse buen traductor. Hay que practicar mucho, y por eso hay muchos talleres, hay muchos cursos, y todos los traductores que conozco yo participan por lo menos en 1, 2, 3 cursos al año o talleres al año. Y ahí hay una oferta bastante amplia que sirve mucho. Una pregunta que va pegada a esta misma para las dos. Digamos, ¿el traductor simplemente se limita a traducir o también hace algún tipo de pesquisa sugiriéndole a las editoriales qué publicar o trayéndole autores nuevos o que no se conocen en el mercado de sus respectivos países? Bueno, en mi caso especial, bueno, hay diversas editoriales que me han animado a proponer libros de las que pienso que se encuentran lectores alemanes, pero en el caso concreto, de hecho no logro colocar un libro a ser publicado. Me parecen que, bueno, los editores me parecen estar bastante sobrecargados y no tienen tiempo o no se toman el tiempo de leer un manuscrito desconocido de un autor desconocido. Que un traductor vaya a proponer, sí, por ejemplo. Sí, pues teóricamente sí están abiertos, pero prácticamente, según mi experiencia, es difícil encontrar una editorial. Y además en Alemania hay tantas editoriales, es decir, no es tan fácil encontrar
a la editorial justa donde está bien colocado ese libro especial que te toca. ¿Cómo es en Italia eso? Dos. Bueno, en Italia no es fácil colocar un libro, pero yo, por ejemplo, empecé así, hace muchos años, y no conseguí publicar los 2 libros que propuse porque conocía tan poco el mundo editorial como estaba empezando, que propuse estos libros equivocados. O sea, propuse un Ocnos de Luis Cernuda, y bueno, empezar con poemas en prosa era bien difícil, ¿no? Y una persona joven además, era muy atrevido por mi parte, no me daba bien cuenta de lo que hacía. Y como entonces empecé traduciendo también del inglés, propuse una novela larguísima que iba a costar un pastón del inglés de una canadiense, de Margaret Lawrence, porque acababa de regresar de los Estados Unidos, de Brown, donde estudiaba literatura española hispanoamericana. Y por lo tanto no funcionó, pero funcionó de otra manera, o sea que las editoriales pensaron, bueno, si esta viene y nos propone algo, quizás tan mala, algo puede hacer. Me dieron unas pruebas de traducción y empezó. Ahora esto lo hacen mucho los jóvenes, porque se ha quedado, yo creo, la única manera de atraer la atención de una editorial. Yo lo sigo haciéndolo, o sea, no de manera tan sistemática. O sea, me ha pasado en los años, por ejemplo, conoces a un escritor que no está traducido al italiano, y hace muchos años que trabajo, conozco varias editoriales, entonces señalo, si hay esta novela, la conoce. Claro, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque bueno, una editorial tiene una línea editorial suya y ya tiene sus autores viejos que sigue publicando sus nuevas novelas, o sea, hay que tener un poco de suerte. Hay casos de traductores que han hecho muchas propuestas o que han dirigido colecciones, ¿no? O sea, un poco sí, depende, hay que trabajar mucho para hacerlo. Perfecto. Dentro del panorama de sus respectivos países, me gustaría en todo caso que me comentaran si existe algún tipo de ayuda por parte del Estado justamente para la traducción. Bueno, sí existe ayuda en forma, por ejemplo, de premios. Algunos de ellos bastante altos, por ejemplo... ¿Premios de traducción? Sí, premios de traducción. Se puede solicitarse con una obra concreta y, bueno, y hay ayudas o premios del Estado o de o de regiones también, de ciudades también. Por ejemplo, una de Baviera, de Baviera, está dotado de 6.000 euros, por ejemplo. Hay esos premios y se puede solicitar, y también se animan a los traductores de solicitarse porque, no sé por qué, pero casi nadie lo hace. Y también se fomenta los talleres, muchos talleres. Se pagan los viajes, se pagan la estadía, las cenas, los almuerzos. De esta forma sí hay ayuda. ¿En el caso de Italia? Bueno, hay el Premio Nacional de Traducción, pero es un premio a la carrera, o sea, llega al final, ¿no? Llega al final de una carrera bastante larga. Hay subsidios a la traducción para editoriales extranjeras, ayudas a la traducción en el sentido de que hay dinero, plata que va a los traductores italianos, no. Ni en el caso de obras, no sé, particularmente, de obras importantes, de obras del canon de la literatura. Se intentó hacer algo en este sentido, pero bueno, Haiti, Estrada no se pusieron de acuerdo y
no se sacó nada fuera de esto. ¿Y qué más? No hay, ¿cómo puedo decir?, recaudación de derechos en el campo, por ejemplo, de la reprografía, de las fotocopias. ¿No existe eso? O sea, existe, pero el tipo de recaudación que hay al final, no sé por qué no funciona bien, y el dinero va solamente a una minoría de los traductores de textos universitarios, de textos escolares. Habría que ver con la SIAE, la Sociedad Italiana Autores, cómo intervenir para que funcionara mejor, pero en este momento no funciona. Y yo lo digo por mi experiencia personal, en el sentido de que he traducido al italiano algunos textos de Luis Sepúlveda, que he traducido todos sus textos, pero hay dos textos en particular que son Historia de una gaviota y, libros para niños que han sido adoptados en todas las escuelas italianas. O sea que si hay libros que seguramente alguna maestra, alguna enseñante ha usado en la escuela y ha fotocopiado, son estos. Y nunca me llegó nada, que es muy raro. Y no hay préstamo bibliotecario. Se quedó ahí la ley, no se recauda dinero con el préstamo bibliotecario. Así que Berlusconi no está metido ahí. No, mejor no empezar esta discusión. Y así que no, la situación ahora es bastante triste. Bueno, una cosa que quería añadir es que nosotros no tenemos porcentaje en las ventas, no tenemos copyright, tenemos contratos de edición, o sea que los derechos de traducción regresan a nosotros después de unos cuantos años, que muchas veces son 20, que es el máximo permitido por la ley, pero si tienes un poco de poder, puedes bajarlo hasta los 10, pero no 6, 7, 5, 6, 7, 8, como pasa en otros países. En otros países, claro. Claro, y ya sería algo, ¿no? Pero no tenemos porcentaje en las ventas, con muy pocas excepciones, como 2, 3. Una es Jasmine Melawa, que es la traductora italiana de Pennac, de Daniel Pennac, y fue Pennac mismo que intervino y dijo, ¿cómo? No tienes copyright, Feltrinelli te va a dar el copyright porque es justo, ¿no? La ley es esta. Y otro caso que es Amitrano, traductor del japonés de Banana Yoshimoto, y de nuevo fue Banana Yoshimoto que intervino y dijo, tienen que pagarle los derechos. De vez en cuando, pues me callo porque estoy hablando demasiado. A veces ahora te ofrecen los derechos, las editoriales, tengo que decir, sobre todo editoriales muy pequeñitas, independientes, te dicen a los jóvenes, te doy los derechos, no te pago la traducción, con los derechos vas a cobrar tu traducción. Y claro, es una manera de no pagarlos, no pagarlos, porque normalmente son clásicos, o sea, textos que son fuera no tienen que pagar los derechos de autor del escritor. Si no pagas un tanto al traductor cuando entrega la traducción, ya solamente imprimirlo y distribuirlo, ¿no? Yo también quisiera añadir una cosa respecto a las tarifas. Es que lo que también ha mejorado es la participación del traductor en las ventas de los libros. Y es de más o menos, no estoy segura con los números, pero es de 10% hasta 5.000 ejemplares, creo que más o menos. Y eso fue mucho peor antes. También lo dimos las negociaciones del VDU, lo que es la asociación de los traductores. Sí. Y una pregunta brevísima antes de pasar a una última y después pasarle la palabra al público. Dentro de toda esta cuestión, ¿dónde va el nombre de los traductores en los libros que se publican en Alemania y en Italia? ¿Quieres empezar?
Perdón. Por favor, que ya hablé demasiado. Bueno, normalmente, y eso casi siempre es el caso, está nombrado en la página 3, no sé cómo se llama en castellano. Pero ¿En tapa no van los nombres? en tapa no van, no. Ajá. Bueno, en casos excepcionales sí. Por ejemplo, ahora ha salido una nueva traducción de Balzac, de una colega, Melanie Waltz, que es una traductora muy famosa, y ahí han puesto su nombre en el título también. Nueva traducción de Melanie Waltz. Perfecto. Pero es un caso excepcional. Lo mismo. Bueno, y la otra pregunta que quería hacer era justamente qué literatura en lengua castellana se publicaba en sus países, qué volumen de literatura en lengua castellana se publicaba en sus países, y la segunda cuestión es si los traductores del castellano traducen indistintamente todas las variedades del castellano, o sea, si da lo mismo traducir a Rulfo que a Quevedo, que a Borges, o si hay niveles de especialización por la variedad del castellano. Empiezas tú. Bueno, no conozco los números. O sea, en Italia se traduce mucho. Se publican como 60.000 libros por año y las traducciones son el 25%. Pero si uno mira la fiction, sube mucho. Hace como 10 años, cuando los números eran más públicos que hoy, cada 2 novelas vendidas sobre 3 eran traducciones. 2 novelas sobre 3 vendidas eran traducciones. 69.9% eran de los libros vendidos, con los bestsellers sube mucho, ¿no? Si como títulos era un poquito más bajo, pero se traduce realmente mucho. Y el español viene detrás del inglés, del francés y del alemán. Es el 4º idioma. Y el inglés cubre el 60% de las traducciones. Yo creo que el español más o menos es alrededor del 10%. Porque los otros idiomas son realmente 1, 0, punto. Y se traduce, creo ahora, más de Latinoamérica que de España en los últimos años. La segunda mitad de los años 80 se traducía bastante de literatura de española. Ahora yo creo más de Hispanoamérica y México y Argentina. Y México son los 2 países que dan más títulos, seguro. Clásicos, tenemos clásicos de, no sé, por ejemplo, Adelphi volvió a publicar toda la obra de Borges y ahora está empezando con Bioy Casares. Y Meridiani Mondadori está trabajando en una nueva edición de muchas obras de Octavio Paz. Y bueno, estoy saltando de México a Argentina. Y se ha publicado Felisberto Hernández, por ejemplo, y ¿qué más? Bueno, muchos autores argentinos contemporáneos en Sur, que es una nueva editorial fundada por Marco Cassini, que creo aprovecha bastante de las ayudas, ¿no? Y hay mucha colaboración. Y vuelve a publicar cosas de Cortázar que no estaban en ventas, y Alan Pauls, Aira, realmente muchos. No, tendría que apuntarme todos los nombres, porque son muchos. Y los traductores, no hay traductores especializados en una área, en una zona específica, porque el mercado yo creo que funciona de manera distinta. O sea, una editorial confía en ti como traductor y tú traduces lo que traduce la editorial. Claro, si es un texto, no sé, si es algo
muy juvenil, con mucha jerga, y tienen un colaborador más joven y uno más viejo, dan este tipo de libro al traductor más joven. O si es un libro cubano en un cubano incomprensible, entonces sí, quizás van a... Pero normalmente confían en alguien y siguen con ese traductor, no hay especialización. Bueno, creo que la situación en Alemania es muy similar. Yo no soy especialista del mercado, pero comparado con el inglés y también con el francés, se traducen muy pocos libros y también a lo mejor con el italiano, se traducen muy pocos libros del castellano. El mercado es más bien pequeño y bueno, también claro que hay los clásicos como Borges, Bioy Casares, pero son traducciones viejas. Claro. Y recientemente se han traducido también Alan Pauls, Bolaño, eso sí va a venir, va a crecer, creo. Pero es un mercado pequeño todavía y de España hay muy poco de momento, me parece. Y respecto a la especialización, bueno, yo sí conozco a colegas que están especializados en el mercado de América Latina, pero claro, si se le ofrece un libro interesante de España, no van a rechazar, claro. Claro. Y es lo que, como tú dices, tienes la editorial que confía en ti y en tus traducciones y traduces lo que tienen. Claro. No, la pregunta esa tenía que ver más que nada con esa característica que tienen, por ejemplo, los libros traducidos en Francia, donde se indica traducido del español Argentina, traducido del español Chile, traducido del español México, y donde muchas veces hay traductores que siguen, digamos, se especializan en una literatura o en dos literaturas en particular, pero no en todas las literaturas de la lengua. Digamos, de ahí venía la pregunta. Ese puede pasar un poco por casualidad, ¿no? Empiezas con un autor chileno, por ejemplo, y sigues con él y te haces especialista de lenguaje chileno. Claro. Así que bueno. Bueno, este es el momento entonces en donde les toca hacer el gasto a ustedes. Así que, ¿quién empieza? Sí, perdón. ¿Quiere agregar una cosa? Sí, una cosa sola. Quería decir una cosa que puede interesar a los traductores del italiano al español. En Italia la Fundación Mondadori, que es una fundación que nació como fundación de la editorial, pero ahora ya es otra cosa, es privada, pero con participación pública. Creó un sitio que se llama Books in Italy para ayudar a la difusión de la literatura italiana en el mundo. Así que si hay, ¿no? Aquí en Buenos Aires, no sé si muchos, pero buenos traductores del italiano al español, sepan que hay un database en el sitio Books in Italy, y quizás tú, Jorge, puedes ponerlos en contacto conmigo, o sea, donde pueden poner su nombre para que las editoriales que van en Books in Italy buscando traductores italiano-español puedan encontrar quién traduce los textos. En el Books in Italy también muchas reseñas y entrevistas, material de todo tipo sobre literatura italiana contemporánea, ensayos también. Bueno, otra cosa que quería decir es que va a llegar una exhibición, creo, aquí en el Instituto Italiano de Cultura que se llama Books in Milan, que llega del DF y que ilustra los casos de algunos escritores de área milanesa y lombarda. Y también que hubo una experiencia interesante con las escuelas, no sé si estoy diciendo cosas que ya sabes, o sea que el premio Strega, que es un premio importante en Italia,
puso las primeras páginas de todos los libros finalistas del premio Strega en las manos de la Fundación Mondadori, de Books in Italy, y fueron difundidas en todas las escuelas italianas, también aquí en Buenos Aires, y los chicos tradujeron al italiano, al chino, a las lenguas más increíbles, las primeras páginas de los finalistas de los Strega, y ahora están todas estas traducciones en el sitio Books in Italy. O sea, si hay traductores italiano-español, que se pongan en contacto con nosotros, que queremos crear una red, eso sí. Van a hacer también un database de los italianistas, de los especialistas de literatura italiana, para intentar ayudar la difusión de la literatura italiana. Gracias, perdón. Bueno, entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere protestar contra el gobierno? Contra cualquier gobierno, no hay ningún tipo de problema. Perdón, el señor Canoso. Dijiste que en Italia no se suelen pagar derechos, regalías, ¿verdad? ¿Porque la ley no obliga? Porque la ley italiana permite a la editorial no pagarlos. O sea, dice, si la editorial y el traductor se ponen de acuerdo para no pagarlos, ya está bien. No es contra la ley no pagar los derechos. Claro, o sea... Así que es la contratación editorial-traductor que... Claro, la ley permite, es un poco lo que pasa con la ley argentina de propiedad intelectual. ¿Sabes de cuándo es la ley de propiedad intelectual italiana? Creo que es muy vieja, creo que es del 45, sí, están trabajando en una nueva ley, pero bueno, nunca se ponen de acuerdo, hace tiempo que lo... Curioso, porque el resto de Europa modernizó sus leyes de propiedad intelectual siguiendo lo que plantea la OMPI, el Tratado de Nairobi, ¿sabes? Berna, y parece como que la ley italiana no está actualizada, es curioso. Yo dije 45, pero como decía antes, el jet lag... Sí, no, bueno, no pero sé, es vieja. Pero es muy vieja. Sí. Si no es del periodo fascista, es después de la guerra. Sí, bueno, la ley vieja. argentina es de 1933 y es similar, parece muy parecida porque deja todo en manos del arreglo entre el traductor, autor, entre las partes, ¿no? El arreglo privado. Y aunque sugiere algunas cosas, permite, incluso a veces como una excepción, eso, que no se paguen derechos, o por ejemplo, que se ceda la obra para siempre, como una excepción, y en cambio, lo que hace, en la práctica lo que sucede es que esa excepción se toma como costumbre. Aparentemente en Italia está pasando esto también, ¿no? La ley, sin embargo, sí que dices que fija un máximo de 20 años como sesión. Eso sí. Vale. ¿Alguien más? Acá delante de todo. Disculpe, no he entendido. Hola, ahora sí. Ahora está bien. Quería saber cómo acceden los traductores o las personas que quieren traducir a trabajar en editoriales. ¿Existen las pruebas de traducción? ¿Es por referencias? ¿Cómo funciona en la práctica real el acceso de los traductores? Bueno, de hecho es muy difícil tener acceso a las editoriales como traductor inconocido. Cuando estás dentro de este mundo y has traducido un par de obras, un par de libros, es cada vez más fácil, claro, pero para entrar hay que porfiar, hay que porfiar mucho. Y bueno, algunos te piden una prueba, claro,
de un capítulo de unos 5 páginas, algo así, comparando con otras, me imagino. Pero bueno, en la práctica, de hecho, se hace sobre gente que conoces a uno que conoce a otro en esa editorial y así funciona, de hecho. ¿Alguien más? Yo me gustaría hacer una pregunta a alguien del público. Está acá Diego Lorenzo, que es el encargado, la persona que está a cargo de la coordinación del programa Sur. Creo que ustedes lo vieron en el día de hoy. Diego, ¿vos te acordás relativamente cuáles son las estadísticas de publicación de libros argentinos en Italia y en Alemania desde que existe el programa Sur? Hola. Sí, relativamente, digamos. Podemos fácilmente decir que Italia es cada vez por mayor cantidad de títulos el primer país que pide subsidios a la literatura argentina de todo tipo, digamos. Por ejemplo, Alejandro Korn, digo, cosas que parecen medio impensables y que a través de una herramienta como el programa Sur, por lo menos nosotros visibilizamos que eso sucede. Desde que Argentina fue país invitado en el Salón del Libro de París el año pasado, el francés, es decir, Francia puntualmente, es el segundo país que ha pedido más subsidios de literatura argentina y el tercero es Alemania. Algo interesante a tomar en cuenta respecto a lo que decía Ilide de este programa y de estos programas de ayuda es que una de las fantasías que había respecto al programa Sur cuando se creó para Frankfurt era que una vez que Argentina fuera país invitado de honor en esa feria, Alemania se iba a desinteresar completamente, digamos, de la literatura argentina y se iba a pasar al próximo país invitado de honor, que de hecho sucede. Sin embargo, se mantuvo la tendencia y el alemán fue hasta el 2014, año en que Argentina va como país invitado al Salón del Libro, el segundo país que sigue y continúa solicitando traducciones de literatura argentina. Así que entre Italia, Alemania, Francia y un poquitito más atrás Brasil, tenemos más o menos un podio estable de países que siguen solicitando títulos. Este año la Argentina va a ser país invitado de honor en la Bienal del Libro de Río y eso presupone, en principio, que puede haber un tráfico más de obras para el año que viene o esto que se va dando, ¿no? Tiene que pasar 1 o 2 años para que esa inercia después redunde en alguna cantidad de obras significativas. Pero Italia es por lejos, digamos, el país que más ha solicitado. Yo creo que hay familiaridad no solo de ideas, de idiosincrasia, sino también de prácticas, digamos, ¿no? O sea, están muy atentos. El caso de Marco Cassini, la verdad que es increíble, digamos. Marco Cassini tiene una editorial que se llama Sur, Minimum Fax, pero a su vez creó un subsello Sur a través de su trabajo en Frankfurt solamente de literatura latinoamericana, ¿no? Entonces trabaja con el programa de Brasil, trabaja con el programa de Argentina y ha creado un catálogo fenomenal. Yo lo recuerdo, la primera vez que lo encontré en Buenos Aires vino a preguntarme cómo contactaba a Alberto Laiseca para traducir los Sorias. Y yo le dije, pero Marco, a ver, los Sorias, mirá que en alguna entrevista Laiseca dijo que contó las palabras y tiene 3000 palabras más que el Ulises de Joyce. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Me dice, lo voy a hacer igual. Y de hecho no consiguió los derechos de los Sorias, pero ahora este año va a pedir Matando enanos a garrotazos, digamos. Y todo esto evidentemente tiene que ver con que debe haber un perfil de editor en algún país que busca y que tenemos títulos, la verdad, fantásticos, formidables con Italia especialmente. Es para mí un caso testigo, ojalá en algún momento podamos hacer algún tipo de análisis de qué pasa con esos libros, a dónde van y el perfil del lector, pero la verdad que creo que hay, no sé qué pasa con los editores argentinos y el programa italiano, pero creo que hay mucho de búsqueda también de información en el caso italiano que les permite encontrar libros de todo tipo y que por lo menos en el marco del programa se publican, digamos. Una pequeña pregunta, observación. Tomaste nota de los premios a la traducción que dan los estados, ¿no? Sí. Yo no soy el Estado, lamentablemente. No, yo sé que no sos el Estado, pero por las dudas. No, sí. Y sabemos que es importante y es necesario y ojalá en el futuro se pueda llegar a dar, digamos.
El Premio Nacional de Traducción, una sugerencia, es 9.000 euros. 9.000 euros. ¿Al cambio oficial o...? Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Sí. Victoria. En este papel del traductor como scout, que comentaban recién que era bastante difícil proponer algo a una editorial, de todas maneras, si bien es más una función del editor, estar atento a qué está pasando en distintas partes del mundo, si para ustedes es útil estar atentas en qué pasa en distintas literaturas de la lengua que ustedes obviamente traducen, y cuáles son esos lugares en donde ustedes buscan qué es lo que está pasando. Bueno, en mi experiencia es muy personal, o sea, son contactos personales. Yo hace muchos años que trabajo como traductora y es más fácil hablar con un editor y decirle, leí esta novela, o conocí a este escritor, un escritor amigo de otro escritor que yo traduzco. O sea, es un pasaparola. Buscar... tengo que decir que yo, confieso, no busco mucho, en el sentido de que, bueno, leyendo, como paso mi vida dentro de la literatura latinoamericana, llegan cosas, o sea, llegan muchas, y cuando encuentras algo valioso y lo reconoces, como traductora yo quisiera inmediatamente traducirlo, o sea, es algo, me gusta mucho traducir, y bueno, entonces... Me ocupo del texto que encuentro y intento sugerirlo a alguna editorial. No es un trabajo sistemático. Además tengo mucha suerte, o sea, mucho trabajo. Y no necesito hacerlo. Lo hago porque me gusta trabajar sobre algo que me gusta. Porque es una pasión traducir, no se hace por dinero, ¿no? Por eso, o sea... Sí, bueno, y por eso, bueno, y como, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? No, ¿cuáles eran los lugares Sí, para estar al día? Sí. O... Bueno, yo creo que primero los contactos directos con los escritores y con las editoriales. Yo, si puedo, casi todos los años me voy a Frankfurt y me voy a España, leo los amigos que son escritores o periodistas y me dicen, es el mundo editorial, o sea, no son secretos, cosas... aprovecho de las ocasiones como la beca de TIPA y llegan muchas cosas, muchas sugerencias, o sea... Eso es, estando aquí es una oportunidad perfecta de tener una vista general de la literatura contemporánea argentina, y ya he encontrado un par de libros que me suenan muy interesantes y que de los que estoy segura de pueden encontrar lectores en Alemania. Y aparte de eso, estoy todos los años en Frankfurt y también de vez en cuando en Leipzig, donde también hay una feria de libro en marzo, es un poco más pequeño y un poco más relajado. Y bueno, en las ferias se pueden encontrar libros muy interesantes porque están todos muchos países latinoamericanos con los libros actuales. Lo que pasa es que no es tan fácil averiguar si ya están, cómo es con los derechos, si ya están vendidos los derechos, si ya están traducidos los libros. Eso es mucho trabajo, de hecho. Y la otra cosa son recomendaciones, claro. Pero yo tampoco busco activamente todo el tiempo, porque de hecho también tengo mucho trabajo. Pero claro, siempre es interesante también estar actualizado en el mercado. ¿Alguien más? Qué tímidos que están hoy. Bueno, me parece que
Muchas gracias. Nos vemos entonces en alguna de todas las cosas que dijimos que iban a pasar. Y acuérdense, en el blog normalmente todo este tipo de información consta en forma permanente. Bueno, nos vemos el año que viene. Bajito que está ahí.